Hola chavos, para este video vamos a ver lo que es el rectificador de onda completa. El anterior en el otro video era rectificador de media onda. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos y sus diferencias. Ahorita los comparo uno con el otro. Dibujo el circuito y para que lo observen. Ahí tenemos el rectificador de onda completa. Diferencias con respecto al anterior. Pues en el anterior solamente teníamos un solo diodo, que era el que rectificaba solamente cuando llegaba a semiciclo positivo, nos convierte a corriente directa, que era lo que hemos explicado aquí anteriormente. Bueno, en rectificador de onda completa, es alusivo a su nombre por el tipo de forma de onda que entrega a la salida del circuito, así como en el anterior entregaban solamente media onda, porque del ciclo de señal de corriente alterna que le proporciona la fuente, en este caso el transformador, solamente nos dejaba pasar medio semiciclo, el semiciclo positivo, en el circuito anterior. En este nos deja pasar el semiciclo, los dos semiciclos, es decir, la onda completa. Por eso el nombre de rectificador de onda completa. Aquí nos hace falta una resistencia de carga. Vamos a poner aquí una resistencia de carga, que es la que va a consumir la corriente que proporcione este circuito. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a suponer otra vez igual que en el anterior. Llega semiciclo positivo. ¿Qué pasa con el semiciclo positivo? Pues vamos a decir que llega por esta parte. Y por el otro lado, está menos positivo a la terminal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues se van a polarizar los diodos. Vamos a ponerle aquí D1, D2, D3 y D4. ¿Cuáles diodos se van a polarizar? Pues al quedar configurado de esa manera, el D1 queda en polarización inversa, es decir, que se va a comportar como un interruptor abierto. D2 se va a comportar como un interruptor cerrado, porque queda en polarización directa con el voltaje que le está llegando en ese punto. Vamos a ponerle punto A y punto B. Estos. Por el otro lado tenemos diodo 3 y diodo 4. ¿Cuál queda polarizado directamente? A ver, aquí tengo un error. ¿Cuál es mi error? Oh, sí. Tengo un diodo dibujado al revés. Es el diodo D3. Está al revés. Déjeme lo cambio. Ahí está, ya lo cambié. Estaba dibujado al revés. Si se fijan, diodo 1 y diodo 2 es como si estuvieran encontrados. Diodo 3 y diodo 4 igual, como si estuvieran encontrados. Y en los extremos, acá donde está el punto negro, se junta la parte positiva del diodo 1 con la parte positiva del diodo 3, es decir, los ánodos. Y por el otro lado, donde empieza la línea roja, tenemos los cátodos que se unen en ese punto en común. Entonces, esto permite que la corriente siempre se desvíe hacia el mismo lugar. Entonces dijimos que cuando llegaba el semiciclo positivo, imagínense que llega así. Llega por aquí, semiciclo positivo, semiciclo positivo. ¿Cuál va a ser el camino que va a elegir? Pues en este caso queda polarizado directamente con el D2, pues camina y se presenta en D2. Luego transcurre el tiempo. Dijimos que D1 y D4 estaban cerrados, entonces el camino que va a tomar es desde el punto A, cruza por el D2, cruza la resistencia de carga, se viene por la línea negra y regresa a través del D3 a la fuente. Ese sería su circuito cerrado. Si
Eso sería durante el primer tiempo en el que transcurre el semiciclo positivo. Lo voy a dibujar un poquito más grande. En el tiempo en el que transcurre ese semiciclo positivo, desde que empieza a trazarse hasta que llega al punto máximo y luego empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta llegar a cero. Durante ese tiempo, conducen esos dos diodos. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el semiciclo negativo? Bueno, pues cuando llega el semiciclo negativo, entonces ahora empieza a subir el voltaje, pero en sentido opuesto, llega al pico máximo y luego empieza a caer nuevamente hasta llegar. Esto es tiempo, esto es más B y esto es menos B. Hasta llegar nuevamente a cero. Este punto de aquí es cero, el intermedio. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora cuando pasa esto? Pues cuando pasa esto, ya no es el punto A ya no es el más positivo. Ahora el punto B es el más positivo. Sería más positivo que el A, entonces lo podemos poner así. Entonces ahora llega el semiciclo, pero por el lado opuesto. Entonces vamos a ponerlo al revés. Así, viene por el lado B, llega el semiciclo en sentido opuesto. ¿Cuál va a quedar polarizado directamente? Pues el diodo 4 para la terminal B y el diodo 1 para la terminal A, que sería el menos positivo. Quedaría directamente el diodo 1 con el punto A o con la línea del punto A y el diodo 4 con la conexión al punto B. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues nuevamente tendríamos nuestro semiciclo en esta parte. ¿Qué pasa si se sigue repitiendo el proceso? Bueno, pues sigue trazándose, trazándose y así constantemente en el tiempo. ¿Cuál sería entonces nuestra señal de salida en este punto? ¿Cuál sería nuestro voltaje en la resistencia de carga? Pues nuestro voltaje en la resistencia de carga sería una señal totalmente rectificada de esta manera, en la que los semiciclos siempre el voltaje es variante, pero siempre es positivo. Entonces tenemos 0 y tenemos B más. Siempre tenemos un voltaje positivo en ese punto, ¿sí? Ya hasta ahí ya es voltaje corriente directa porque siempre lleva el mismo sentido independientemente de que esté variando. ¿Por qué está variando? Porque está aumentando. Porque está aumentando desde aquí, que desde 0 aumenta un valor máximo, y lo estoy trazando en azul, un valor máximo y luego cae hasta 0, pero siempre es positivo. En todos los semiciclos siempre es positivo, ¿sí? Por eso ahí ya tenemos nuestro rectificador de onda completa. Ojo, este voltaje que tengo aquí, este voltaje máximo, si llegamos y le medimos con el multímetro, no nos va a medir ese. El multímetro nos va a medir un promedio. Y ese promedio cambia también con respecto al rectificador que estemos usando. Si estamos utilizando media onda, este promedio es un poquito más bajo que en media onda es más bajo ese promedio que en onda completa. Más adelante vamos a ver cómo corregir eso ya después de que hayamos rectificado. Por lo pronto vamos a ver solamente puro rectificador sin añadir algún otro componente para mejorar esa señal. Bueno, ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro rectificador de onda completa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con ese mismo rectificador. Lo dibujo y lo propongo. Ok, ahí está. Prácticamente es el mismo que el otro. Vamos a calcular en
un rectificador de onda completa, pero que nos entregue un voltaje de corriente directa de 15 volts y queremos una corriente igual en corriente directa que nos entregue 3 amperes, por ejemplo. Otra cosa que se me pasaba. Aquí el rectificador lo que hace con el semiciclo positivo y con el negativo es prácticamente su configuración. Lo que hace es que el semiciclo negativo como si lo volteara. Entonces al voltearlo, por eso se queda hacia el lado positivo. Prácticamente es como si le diera vuelta con la configuración de los diodos. Y si no me entienden, analícenlo un poquito más en base a la explicación que les di y van a ver que eso es lo que realmente está pasando. El semiciclo negativo prácticamente lo está volteando para que sea positivo. Y de ahí es de donde queda el semiciclo positivo y nos queda un voltaje un poquito más estable, sin tanta variación. Por eso este tipo de rectificador es mejor que el anterior. El anterior, al tener mucha variación, porque queda un espacio entre semiciclo y semiciclo libre donde no hay voltaje, tiende a caer ese voltaje. Entonces con este otro que tenemos aquí abajo, aquí, esta señal que tenemos aquí, pues no queda tan separada una entre otra, y las variaciones de caída de voltaje son menores. Entonces por eso tiende a ser mucho mejor circuito que el de media onda, pero ambos se utilizan. Bueno, regresando otra vez a lo que estaba, dijimos que queremos un rectificador de onda completa. Queremos que nos entregue 15 volts a 3 amperes. Bueno, vamos a ver qué cálculos necesitamos hacer. Para esto necesitamos saber de qué valor tienen que ser los diodos. Otra cosa muy importante. Cada diodo, si es de silicio, en el rectificador de media onda, pues tiene una caída de voltaje de 0.7 volts. Esos 0.7 volts hay que considerarlos también. En el caso de hasta ahorita lo que hemos visto son 0.7 volts. Se ha hecho el cálculo sin la caída de voltaje de esos 0.7 volts. Es relativamente poco, pero si trabajamos con voltajes muy pequeños, se vuelve considerable. En el caso del de media onda, tiene una caída de 0.7. En este de onda completa son 2 diodos los que están actuando dentro de ese circuito. Por lo tanto, tenemos una caída de 0.7 más 0.7 es de 1.4 volts. Entonces, para que los rectificadores funcionen, pues tienen que tener un voltaje un poquito mayor a ese voltaje, a esa caída que tienen. Es ahí cuando tienes que decidir qué tipo de rectificador vas a usar, si el de media onda o el de onda completa, dependiendo de la tensión con la que vas a trabajar, del voltaje. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver qué cálculos tenemos que hacer para determinar qué diodo es el que va a ser aquí. Prácticamente es muy similar a lo del ejercicio anterior. Vamos a ver. Tenemos que el voltaje en corriente directa va a ser igual a 2 veces el voltaje máximo entre pi, si mal no recuerdo. Despejamos. ¿Qué más requerimos? Bueno, no requerimos nada. De aquí despejamos el voltaje máximo para calcular
cuál es el voltaje con el que van a trabajar ¿cómo se llaman? Los diodos. Entonces, si despejamos voltaje máximo del anterior, tenemos que es el voltaje en DC en corriente directa, que serían 15 volts multiplicados por pi entre 2. Esto nos va a dar el voltaje máximo, que sería, calculándolo, 15 por pi entre 2. Serían 15 por pi, y todo eso entre 2. Nos da un voltaje de 23.5. 23.56, redondeamos, 23.6. 23.6 volts. Ok, para corriente máxima hacemos lo mismo como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces I máxima va a ser igual a los 3 amperes por pi entre 2. Esto nos va a dar como resultado 3 por pi entre 2, 4.7 amperes. 4.7 amperes. Ok, ya tenemos los 4.7 amperes. ¿Qué dijimos que era la I máxima? Pues la I máxima es el I. Depende de las hojas de datos que utilicen, pero más o menos coinciden. Sería I FRM, y esto ya lo había dicho en el video anterior, es igual a la I máxima. Entonces esto es igual a los 4.7 a los 4.7 amperes. Y dijimos que algo que se me olvida, y F es igual a IDC entre, bueno, IDC lo puedo escribir muy grandote, subíndice DC de corriente directa entre 2. Tenemos, en este cambia, caso contrario al otro ejercicio, chequenlo, en este caso serían 3 entre 2 es igual a 1.5 amperes. Estos son los datos que necesitamos para poder determinar cuál es el diodo. Dijimos que BRWM es igual a el voltaje máximo, y este es igual a 23.6 volts. ¿Qué son estos datos? IFRM, IFAB y RWM los habíamos visto en el ejercicio anterior. Aquí están. Es la tensión máxima, inversa máxima repetitiva, corriente media con carga resistiva y corriente directa de pico. Esos datos son los que vamos a buscar para determinar qué diodo es el que se ajusta a esto. Búsquenlo y determinen cuál diodo es el mejor. ¿Cuál sería el mejor para esta aplicación? Búsquenlo igual que el anterior y hagan el post en este video. Vamos a ver, para el transformador, suponiendo que queremos transformador, que estemos calculando la fuente, pues necesitamos saber cuál es el voltaje eficaz, y este es igual al voltaje máximo entre raíz de 2, aquí cambia, esto es igual entonces a los 23.6 volts entre la raíz de 2. Esto nos va a dar como resultado 16.7 volts. Ese es el voltaje que tendría que entregar el transformador. Y para la corriente eficaz,
para la corriente eficaz va a ser igual a I eficaz igual a I máxima entre raíz de 2, y esto es igual a 4.7 amperes entre la raíz de 2. Esto nos va a dar como resultado 3.32 amperes. Es decir, que este transformador, 4.7 amperes, es decir que este transformador, potencia eficaz va a ser igual a voltaje eficaz 16.7 volts, que multiplica a la corriente eficaz 3.32. Esto nos debe dar que es un transformador de 55.4 watts. Y con esto tenemos otro ejercicio, pero ahora con un rectificador de onda completa. Hagan el post de cuál sería el diodo ideal para y esperen siguiente video.